Muy buenas a todos, estoy en directo. Ahora mismo hoy es día 27 de julio del 2026, son las 8:57 de la mañana, quedan 3 minutos para que abra el mercado europeo, pero voy a enseñaros una operación que ya he cerrado, ¿vale? Yo lo primero que hago por la mañana siempre es abro las pantallas y miro a ver qué operativas puedo hacer con las señales que tengo del indicador, ¿vale? Primero va a ser esto. Fijaros en estas señales que se ven aquí. Esto es un gráfico del Nasdaq en gráfico diario. Fijaros estas flechitas de color rojo, estas que se ven aquí, hay tres flechitas. Estas han sido tres operaciones que se han hecho pues desde junio a julio, ¿vale? El Nasdaq me ha dado tres operativas en gráfico diario. Yo he cogido a las tres y ahora mismo acabo de cerrar la última, ¿vale? Que es esta de aquí. Esta fue una entrada que yo cogí justo antes del cierre del viernes. Incluso yo estando de vacaciones, pues como solo tengo que esperar a que cierre esta vela, justo antes de que cierre esta vela, pongo mi operativa y a partir de aquí espero a ver qué sucede en los días posteriores. En este caso, fijaros que esta operación se cogió antes de que cerrara el mercado el viernes. Yo metí un largo aquí. Esto es una vela del domingo que podéis eliminarla si queréis. Si queréis, podéis quitarla, ¿vale? Básicamente porque abre. Y fijaros el movimiento que ha hecho en el día de hoy. Yo justo ahora acabo de cerrarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no necesito. ¿Esto puede seguir subiendo? Sí. Pero este tipo de operativas yo lo que busco son operaciones rápidas. Estas operaciones se pueden hacer a través de CFDs, futuros, opciones, etcétera, ¿vale? Fijaros en estas operativas simplemente para que las veáis. Esta operación de aquí nos acaba de dar más de casi 400 puntos, ¿vale? Es una operación que ha durado desde el cierre del domingo, perdón, desde el cierre del viernes a hoy, que prácticamente son las 9 de la mañana, ¿vale? Yo la he cerrado hace 5 minutos aproximadamente y casi nos ha dado 400 puntos. Pero si te fijas en esta operación de aquí, pasó lo mismo, ¿vale? Esta ya la colgué también en YouTube y salimos en esta vela de color verde de aquí, ¿vale? Fijaros también la cantidad de puntos que nos dio, ¿vale? 500 puntos aproximadamente. Y en esta vela de aquí, pues ya no te cuento, ¿vale? Fijaros toda la subida que tuvo. Yo no espero mucho, simplemente salgo una operación rápida. Este tipo de operativas tiene una gestión, ¿vale? Y a partir de ahí yo utilizo esa gestión. Puede pasar que el precio caiga, te puedas tener pérdidas, porque es normal, porque no vas a tener una operativa o una estrategia que siempre sea ganadora. Por supuesto que no. En este caso, las tres últimas han sido ganadoras. Y, son operativas que a mí me gusta hacer, ¿vale? Sobre todo en gráfico diario. Fijaros que estas del Nasdaq han sido muy interesantes. Fijaros la del Dow Jones. Fijaros cómo tenemos esta especie de canal, ¿vale? Pero fijaros cómo aquí ya nos marcó una entrada, ¿vale? Esta fue una entrada del jueves y yo salí al día siguiente. Fijaros en lo que ha pasado en el día de hoy, ¿vale? Apertura con un gap al alza y aquí también se podía haber sacado una buena tajada. Yo salí prácticamente aquí y salí también aproximadamente con unos 300 puntos. Fijaros, aquí esta vela acaba de subir casi 400 y yo salí con unos 300 puntos de beneficio, ¿vale? En esta operación del Dow Jones, ¿vale? Esto puede seguir subiendo. Fijaros que si rompe esta estructura y tiene un cierre por encima, estaríamos hablando de que el Dow Jones nos está dando entrada, ¿vale? Cualquier operativa, ¿vale? Puedes utilizar el indicador, puedes utilizar análisis técnico. En este caso, fijaros que si en el día de hoy el Dow Jones cierra por encima de esta zona, fijaros que la tendencia es claramente alcista, ¿vale? Es claramente alcista y lo que estaríamos teniendo es continuidad alcista. ¿Qué necesitamos para tener continuidad alcista? Pues tener ruptura de este canal al alza y aparte de esa ruptura vamos a tener también que rompe la media de 20 periodos simple, ¿vale? Que es la media que yo más utilizo. Prácticamente es la única que yo utilizo, ¿vale? Entonces, si el Dow Jones cierra por encima de este canal en gráfico diario y cierra por encima de la media de 20 periodos, estaríamos con una entrada clarísima. Lo que pasa que aquí tenemos un gap, ¿vale? Y entonces es más probable que vengas a cerrar el gap que no que tengas continuidad alcista. Pero habrá que ver si
el mercado pues ha decidido tener fuerza y tirar hacia arriba, ¿vale? Yo en este caso me fío más de este tipo de operativas ahora que no de buscar movimientos de este estilo, ¿vale? Fijaros que aquí también habíamos hablado del Nikkei hace días. Fijaros cómo el Nikkei también nos ha ido dando entradas aquí. Fijaros. El Nikkei recordamos que cogimos una operativa aquí. ¿Vale? Cogimos una entrada aquí porque esta pues no estábamos viendo otras cosas y entramos aquí, en esta vela de aquí. También cogimos un movimiento al alza, ¿vale? Fijaros que tenemos la misma perspectiva más o menos que la del Dow Jones. En este caso el Dow Jones está cerca o con más posibilidades de romper, pero fijaros que el Nikkei ya lo comentamos en su momento, ¿vale? Fijaros que tenemos una estructura igual y que lo interesante que sería en el Nikkei, pues que rompiera al alza. Mientras no rompa al alza, pues no podemos buscar situaciones alcistas. De este caso, podemos buscar situaciones alcistas, pero con otro tipo de estrategias, ¿vale? En este caso, si queremos esperar a que rompa el canal, necesitamos, pues eso, ¿no? Esa ruptura para poder seguir buscando posiciones largas. En estos momentos todavía estamos dentro de este canal, por lo tanto no. Lo que sí que podemos hacer es, utilizando el indicador, fijaros que aquí el indicador en este cierre de esta vela diaria, pues también nos da un movimiento de 3 velas consecutivas verdes. Fijaros que aquí tenemos el primer aviso, yo este no lo cojo, el segundo tampoco, básicamente porque tampoco lo veo, estoy con otras operativas, porque claro, el indicador si cogemos entre acciones, forex, criptos, pues te va a dar un montón de indicaciones en muchísimos productos, ¿no? Entonces, lo que se trata es de coger instrumentos que tú más bien utilices y que sepas que tienen mejor rentabilidad, como es el caso del Nasdaq, por ejemplo. En este caso, pues bueno, cuando yo la vi fue aquí, la compré aquí y fijaros que rápidamente nos dio un beneficio. ¿Vale? Así que estas son interesantes, este tipo de operativas. Ahora mismo, si cogemos todos los índices, por ejemplo, vamos a mirar Bitcoin. Bitcoin, por ejemplo, en gráfico diario, pues las últimas que tuvo, fijaros que aquí también esto puede suceder, ¿vale? Fijaros que desde aquí nos ha ido dando un montón de señales, ¿vale? Y aquí pues hubiéramos tenido que salir con pérdidas, ¿vale? El stop loss se pone en una zona que ya marca la estrategia y en este caso fijaros cómo nos marca señal de compra, pero no se produce nunca un movimiento hacia arriba y el precio va hacia abajo. En este caso tienes pérdidas y punto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues tendríamos ganancias. Fijaros cómo el precio nos marca compra y a partir de aquí, pues el precio se queda un poco lateral, pero luego empieza a subir y nos hubiera dado beneficio, ¿vale? En este caso, si os fijáis, Bitcoin está empezando a hacer cosas interesantes. ¿Por qué? Porque fijaros en gráficos inferiores, por ejemplo, 4 horas, como está empezando a romper estructuras, ¿vale? Aquí acaba de romper al alza en un gráfico de 4 horas. Entonces está empezando a hacer cosas interesantes. Vamos a ver si es verdad que quiere hacer un rebote o no. Yo no me pondría largo todavía para buscar posiciones de más tiempo, pero sí podría ser interesante, ¿vale? Habría que seguirla. Ethereum, por ejemplo, ya marcamos una posible operativa en gráfico diario. Fijaros que teníamos una estructura de suelo, suelo, techo, techo. El precio rompió, hizo un pullback aquí y desde aquí montamos una operativa en la que este rectángulo de color rosa era una zona de stop loss y el techo, esta zona de color azul, era la posible ganancia. Como veis, la operativa tiene un ratio riesgo-beneficio de 2,71, que quiere decir que por cada euro que te arriesgas vas a ganar 2,71. Por lo tanto, si tú arriesgas, por ejemplo, pues no sé, imagínate aquí que arriesgas 90,9 para ir a ganar 245, ¿vale? Es una operación muy rentable. Esta del Ethereum, de momento lo está haciendo muy bien. Fijaros cómo el precio ha ido subiendo. Es un gráfico diario, por lo tanto va a tardar días, posiblemente días en darte toda esta estructura, pero es una operación muy interesante, ¿vale? Vamos a mirar euro-dólar. Eurodólar de momento, fijaros que en gráfico diario la tendencia es bajista y ahora mismo estamos dentro
de la zona pues que no se tiene que trabajar, ¿vale? Ahora mismo no deberíamos estar haciendo nada con el euro dólar. Fijaros en el DAX, abierto con gap, todos los índices han abierto con un gap al alza, tanto índices americanos, europeos, etcétera. Fijaros el DAX como ha subido fuerte hacia arriba. Y el FTSE, quería mostraros una cosa, porque el FTSE, fijaros, está muy cerca de la zona ya de sus máximos. Y aquí, pues, lo que sí se puede trabajar es otro tipo de estrategias que utilizamos también, ¿vale? Como son la estrategia en índices. Aquí el FTSE, por ejemplo, yo tengo una operación abierta en corto. Voy a mostraros un momento una cosita. Vale, fijaros en el FTSE, yo tengo un corto en el FTSE 100. ¿Por qué? Porque fijaros con la estrategia en índices. Es una estrategia que utilizamos en gráficos de una hora, una estrategia de apertura en la que hay tres maneras de posibles entradas. Recordamos que hemos dicho que venimos de un gap, hemos abierto con un gap, con fuerza a la baja, perdón, con fuerza al alza. Y la estrategia en índices nos dice que si la vela de las 8, que es esta de aquí, cierra fuera de la banda de Bollinger, podemos buscar posiciones cortas. En este caso, el posicionamiento corto es muy sencillo. Entraríamos en el cierre, buscaríamos un objetivo a la media de 20 y en este caso he buscado un ratio 1. He buscado un ratio aproximadamente de 1,2, ¿vale? Vale, esta sería la operación del FTSE 100, ¿vale? Tenemos un cierre fuera de la banda de Bollinger, tenemos un stop loss en un ratio de 1,2, si el precio quiere caer, cuando tenga un ratio 1,1, ¿vale? Todos los que seguís la estrategia en índices, pues bueno, ya sabéis cómo funciona. Esto sería un ratio 1,1, en el momento en el que se consiga un ratio 1,1, lo que hago pues es cerrar, proteger la operación, ¿vale? Ahora mismo pues estamos en esta tesitura. Fijaros cómo el DAX no ha cerrado fuera de la banda de Bollinger, el CAC no ha cerrado fuera de la banda de Bollinger y el IBEX no ha cerrado fuera de la banda de Bollinger. Por lo tanto, el único que nos ha dado entrada con la estrategia en índices es el FTSE 100, ¿vale? Es el único que ha cerrado fuera de la banda de Bollinger, la vela de las 8, por lo tanto es la única que dentro de la estrategia en índices nos ha dado un posicionamiento corto, ¿vale? Yo estoy corto aquí, buscando un objetivo aquí. Que el precio sigue para arriba, pues perderemos esta posición. Que el precio tira para abajo y llega a la media de 20, ganaremos esta posición. Lo que está claro es que con esta estrategia buscamos ratios de 1-2, no siempre, pero casi siempre buscamos ratios 1-2. Por lo tanto, cuando perdemos, por ejemplo, 100 y cuando ganamos, ganamos 200, ¿vale? Depende ya de cada una de las cuentas, pero sería así el ratio 1-2, ¿vale? Entonces, buscamos siempre de tener esa garantía de que aunque tengamos por rachas de 2, 3, 4 y 5 perdedoras, que es difícil que yo tenga rachas perdedoras de este estilo porque es bastante buena y a veces salimos en break-even también, pero que sepáis que con la estrategia en índices también tenemos este tipo de operativas, ¿vale? Fijaros como el resto, como he dicho, no han cerrado fuera de la banda. Fijaros que el CAC ha roto mínimamente la banda superior. Fijaros como el IBEX no ha roto ni siquiera y el DAX tampoco. Por lo tanto, el único que ha dado entrada claramente ha sido el FTSE 100, ¿vale? En cuanto a los mercados americanos, pues luego en la apertura americana podemos ver también la estrategia en índices. Yo la apertura americana la hago para los índices americanos y la apertura europea solo trabajo índices europeos. Por lo tanto, no trabajaría, por ejemplo, el Dow Jones o el Nasdaq en apertura europea, aunque me dé entrada, ¿vale? Cada uno en sus aperturas. ¿De acuerdo? Así que esto sería un poco el resumen de la mañana. Vamos a ver lo que está haciendo oro o plata, por ejemplo. Fijaros que el oro y la plata también han abierto con un gap al alza. Vamos a ver si tienen continuidad o no. Fijaros en gráfico, esto es un gráfico de una hora, vamos a verlo en diario. Y ahí lo tenéis, ¿vale? De momento necesitamos que empiecen a romper estructuras. Fijaros que en gráfico diario la plata, por ejemplo, está haciendo máximos y mínimos a la baja, por lo tanto la tendencia en diario de la plata es bajista. Acaba de romper la media de 20 al alza, pero no hemos roto la primera estructura importante que sería aquí, ¿vale? En cuanto empezamos a romper estructuras de aquí,
Entonces podríamos empezar a buscar ya posiciones largas, pero de momento ni la plata ni el oro están rompiendo. Fijaros que aquí ha hecho un suelo, ha tocado 3 veces y parece que el precio quiere rebotar. ¿Qué necesitamos? Pues romper la primera estructura, ¿vale? De máximos aquí. Esta zona de aquí habría que empezar a romperla para intentar empezar a buscar posiciones largas si se quiere, ¿vale? Si hay otras cosas más claras, mejor, ¿vale? Porque al final tú vienes aquí de una caída cuando hay instrumentos que solo hacen que subir, ¿vale? Como los índices, por ejemplo. Así que esta sería un poco, como veis ahora mismo, los que ha caído, pues el crudo. Fijaros que, ¿qué ha pasado? Pues que el crudo ha abierto con un gap a la baja, ¿vale? Todo esto viene seguramente a nivel de noticias macro, ¿vale? Fijaros como aquí cerró el viernes aquí en 90,47 y hoy ha abierto ya en 86 y bajando porque está en 83, ¿vale? Fijaros como el crudo, que había subido en los últimos días, todo el mes de julio llevaba prácticamente subiendo, hoy ha abierto con un gap a la baja. Vamos a ver si este gap a la baja es simplemente para apoyarse. Aquí tendríamos el primer apoyo, aquí tenemos una parada y aquí el precio podría ser entre esta zona que tengo marcada con la línea de color negro y la media de 20 periodos, podría ser que aquí parara el crudo y rebotara, ¿vale? Podría ser una estructura de continuidad alcista. Vamos a verlo. Esto habrá que verlo. ¿Vale? ¿Qué más? Cosas interesantes para esta tarde en el mercado americano. Fijaros en las señales que nos ha dado, por ejemplo, un momento. Vale. Fijaros en las señales que tenemos en empresas como Tesla. Fijaros en Tesla. Como tenemos en gráfico diario 2 señales consecutivas después de un gap a la baja, ¿vale? Aquí presentó noticias, resultados Tesla. ¿Cuándo? Pues fue el miércoles, ¿vale? El jueves abrió con un gap a la baja y ya nos dio entrada el jueves, voy a borrar esto, y el viernes nos volvió a decir que esta es zona de compra, ¿vale? Yo estoy largo en el Nasdaq, en Tesla, ¿vale? Yo he comprado Tesla. ¿Buscando qué? Un rebote, simplemente. Salir rápido, porque esta operativa, fijaros en Tesla como aquí, nos marcó entrada, el precio, pam, al día siguiente yo ya salí. Estas operaciones me gusta hacerlas con opciones, ¿vale? Pero se puede hacer con acciones, pues no que sé, con CFDs, con el instrumento que queráis. Cada uno lo que tengo claro es que con opciones el beneficio es muchísimo más alto en el caso de de tener la razón, ¿no? En este caso, fijaros aquí, el 5 de junio, si tú entras en el cierre y sales aquí, pues te llevas una buena pasta. Si entras aquí el día 10 de junio y sales al día siguiente, ya no te digo aguantar 3 días hasta que toque la media, no. Simplemente salir al día siguiente te llevas una pasta. Y aquí, por ejemplo, yo el viernes busqué un posicionamiento largo, ¿vale? No entré el jueves, entré el viernes, podía haber entrado el jueves también. Y ahora mismo pues tendría una ligera pérdida. O puedo entrar 2 días si quiero repartir. Todo esto es una estrategia en la que tú puedes ir comprando si te da 2-3 señales y a partir de ahí el stop va o la zona de pérdida va en una zona de pérdida en concreto. En el caso de las opciones, si alguien conoce un poco las opciones, sabéis que no se colocan stop loss, se pueden poner si quieres, pero no se colocan stop loss porque lo que tú pagas es la prima y esa va a ser tu máxima pérdida. Esto puede ser al infinito, que tú has pagado una prima y esa va a ser tu pérdida total, ¿vale? En este caso, buscamos un rebote al alza y por eso me gusta hacer las opciones, porque no necesito, yo lo que quiero es un rebote rápido, salir con beneficios y, y tener pues el stop, no tener stop por así tener ya la prima pagada. Así que esta es mi operación. Si os fijáis en un gráfico semanal, Tesla te está dando señal. Fijaros que vela contundente y Tesla en gráfico semanal te está dando entrada también, ¿vale? Así que también se podría buscar un posicionamiento de un poquito más de medio plazo para buscar un rebote más de medio plazo, ¿vale? En mi caso yo lo he hecho en gráfico diario, ¿vale? Y hay varias que de este estilo, ¿vale? Fijaros que Alphabet también ha dado entrada,
Fijaros. Bueno, esto lo voy a borrar porque esto fue de aquí. Esta fue la última que yo cogí. El 26 de junio yo cogí Alphabet largo. Y fijaros como aquí, pues también se podría buscar claramente un posicionamiento en largo en Google, ¿vale? En Alphabet. Fijaros que dio resultados también el miércoles. También cayó con un gap a la baja, igual que Tesla. Aquí se podía haber comprado porque es muy probable que el precio pues cierre. Así que yo creo que va a tener un rebote al alza y que incluso simplemente con ese gap al alza podrías pues ganar bastante dinero, ¿vale? Y así pues podríamos mirar varias más. Otra de las que había visto que tenía entrada era Monster Beverage, que es una de las empresas que más me gusta de compra. Fijaros en gráfico diario, como también, ¿qué pasa? Pues que estas no suben, no tienen la fuerza o la volatilidad, son acciones más lentas. Pero fijaros cómo desde esta zona también nos está dando señal de entrada, ¿vale? Así que, bueno, esto es un poco el resumen. Ahora mismo, esta mañana, lo único que tengo abierto después de cerrar esa del Nasdaq es esta del FTSE 100 con la estrategia en índices. Vamos a ver qué sucede con esta operación. Cuando llegue a esta línea de color negro que tengo aquí marcada, lo que hago es proteger, cojo el stop loss y lo pongo en el punto de entrada y entonces ya solo quedan dos soluciones. O toca la media de 20 periodos y salgo con todo el profit, o salgo en el punto de entrada porque ya he bajado el stop loss, ¿vale? Entonces o saldría en empate o saldría con profit. En principio, ¿vale? Luego si veo que se queda muy estancada, pues cierro la operación donde esté y punto. ¿Vale? Esta es la única operación que tendría ahora mismo abierta, ¿vale? A la espera de a ver si encontramos algún tipo de señal que, como veis, ahora mismo en gráfico de una hora, que también me gusta buscar señales en una hora, de momento no hay nada. Fijaros que el crudo, cuando ha abierto con un gap a la baja en gráfico de una hora, estaba dando señales de entrada y ha tenido un poco de movimiento al alza, pero bueno, a mí este tipo de señales primeras no me gustan, luego ya veremos a la tarde. Y el resto pues no han dado ningún tipo de señal, por lo tanto, ¿por qué? Porque son alcistas y las señales son de compra por la parte de abajo, ¿vale? Fijaros el Nasdaq como ya el viernes a última hora ya te estaba dando esa señal, te la estaba dando en gráfico de una hora y te la estaba dando en gráfico diario el Nasdaq, y yo esta mañana ya he cerrado la operación con todo este movimiento, ¿vale? Así que nada, esperar a ver qué sucede con el FTSE, y este es un poco el resumen de lo que estoy haciendo y de lo que estoy viendo en el día de hoy, esta mañana. Recordaos también, por ejemplo, uno de los valores que comentamos, que era Meta. Lo que decíamos de Meta, fijaros en Meta en semanal, como decíamos que aquí teníamos la posible ruptura de esta zona, pero fijaros como el precio ha sido claramente rechazado a la baja y no se ha podido entrar en este tipo de posicionamiento, ¿vale? Fijaros que Meta, por ejemplo, en gráfico semanal también ha ido dando señales. Fijaros que aquí dio 1, 2, 3, 4. El precio luego se fue hacia arriba. Aquí dio una señal. A mí las que me gustan son estas que son rápidas, ¿vale? Señal y rápidamente al día siguiente sales, ¿vale? En este caso, fijaros que aquí teníamos el cierre de gap, ¿vale? Aquí teníamos un gap al alza y justo si tú llegas a entrar en el cierre de gap, que era lo más lógico, rápidamente el precio sube, ¿vale? Pero bueno, esto también, fijaros aquí, señal y rápidamente el precio sube, ¿vale? Así nos va dando señales pues continuamente el indicador en diferentes acciones, ¿vale? En este caso, bueno, en este caso ha sido esto, ¿vale? Yo he cogido varias, por ejemplo en Apple también cogimos operaciones, aparte de que tengo una operación grande en Apple en acciones, pero fijaros como gráfico diario, Apple ya nos dio entrada aquí, ¿vale? Fijaros, el día 25 de junio Apple ya nos dio entrada. Y aquí también nos dio entrada, ¿vale? Nos va dando entrada conforme el precio pues tiene movimientos de recuperación, ¿vale? El precio cae, cree que el precio debe recuperarse, compramos, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar ya con la operación del FTSE, que fijaros lo que hemos hecho ya en gráfico de una hora, la operación que teníamos con la estrategia en índices. Acabamos de coger el stop loss, lo hemos puesto ya en el punto de entrada, ¿vale? Hemos cogido el stop loss, lo hemos puesto en el punto de entrada y a partir de aquí dos posibilidades. Si el precio vuelve a tirar hacia arriba,
esta operación quedará a cero, quedará en empate, y si el precio quiere tirar hacia abajo y toca la media de 20, saldremos con el objetivo. Solo quedan estas dos opciones, o salimos en empate o salimos en profit, ¿vale? Puede suceder que aquí el precio se quede muy estancado y en este caso, pues cuando pasan 3, 4, 5 velas, lo que hacemos es cerrar la operación y ya está, ¿vale? Si vemos que no toca el profit, que el profit que está aquí abajo no se va hacia abajo, ni tampoco se va hacia arriba y se queda aquí estancado, pues miramos de cerrar la operación y ya está, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dejamos aquí.